Trampa lista, no caiga otra vez Díaz-Canel. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los cubanos quieren perseguir sus propios sueños y no lo de los líderes. Cuando usted aprenderá la lección, presidente Díaz-Canel. Hace unos días, señor Díaz-Canel, Dmitry Peskov, el portavoz ruso, dijo cándidamente: pensamos en cómo garantizar nuestra propia seguridad. Se refería a unas declaraciones de Sergei Ryabkov, vicecanciller ruso, en las que, a media lengua, amenazaba a Estados Unidos de instalar tropas y misiles en Cuba y Venezuela si la OTAN continuaba asediando a Rusia y suministrándole armas a Ucrania. Su función, presidente, y la de Maduro en Venezuela, no es garantizar la seguridad rusa, sino el bienestar de los cubanos y venezolanos, algo que está mucho más allá de sus posibilidades reales de actuación, mientras no cambien un sistema productivo que padece ese pobre país. Pero al menos les puede ahorrar a nuestros compatriotas la amargura de otra derrota y la zozobra de perder la vida inútilmente. Por esa misma razón, en octubre de 1962, estalló la crisis de los misiles en Cuba. Usted era muy pequeñito y no sabe cómo ocurrieron los hechos. La Unión Soviética quería apuntar al corazón de Estados Unidos, pero John F. Kennedy puso en pie de guerra a su país y se dispuso a pelear si no le quedaba otro remedio. En aquella oportunidad, el dictador Fidel Castro le envió un telegrama cifrado pidiéndole al primer ruso que bombardeara con armas nucleares preventivamente a Estados Unidos. Nikita Khrushchev le respondió que era un insensato, algo que los cubanos sabíamos de sobra, y desechó su loca iniciativa. Cuba hubiera quedado sin sobrevivientes y en un hueco humeante y radioactivo durante medio siglo. Era un final operático para un loco de atar que gravitó incesantemente sobre los cubanos. En aquella oportunidad habían decenas de jóvenes cubanos alistándose en el ejército norteamericano con la promesa de que desembarcarían en Cuba. Afortunadamente eso no sucedió, todos hubieran muerto. Los coroneles soviéticos, habían 40.000 rusos en Cuba. Contaban con armas nucleares tácticas que podían utilizar a discreción. Eso se supo muchos años después. Las hubieran lanzado contra esos valientes jóvenes y hubiera generado en el corto tiempo una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Incluso hubo un episodio en el que no hizo falta el enfrentamiento directo entre el ejército de Estados Unidos y las tropas soviéticas acantonadas en Cuba para prender la chispa. Tiempo después del incidente, se supo que un submarino soviético rompió el cerco de la Marina de Estados Unidos durante la crisis de octubre. Estaba dotado de una carga nuclear que hubiera hecho añicos un portaaviones y su flotilla de ataque, dato que ignoraban los norteamericanos. Los estadounidenses le lanzaban cargas para que saliera a la superficie. El submarino había perdido el contacto con su base y no sabía si la guerra ya había comenzado. De acuerdo con las reglas para lanzar un ataque, los tres oficiales al mando debían estar de acuerdo: el capitán, el primer oficial y el segundo. El capitán y el primer oficial pensaban que ya había comenzado los combates, pero el segundo, llamado Vasily Arkhipov, no creía en esa posibilidad. Las cargas de la Marina norteamericana, según su análisis, que resultó correcto, iban dirigidas a amedrentar el submarino y no a destruirlo, de manera que persuadió a sus dos compañeros de que no contraatacaran. Fue un héroe del que nada se supo hasta muchos años después. En 1962, el marxismo-leninismo era realmente una opción vagamente creíble. Nikita afirmaba que en 10, 20 o 30 años, la Unión Soviética estaría a la par de Estados Unidos. Los soviéticos habían inaugurado la era especial de Sputnik, el poder de los soviets, más la electricidad, como quería Lenin, estaba dando buenos resultados, especialmente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Habían zonas urbanas que crecían 10% anual, pero era una cuestión de ignorancia. Bastaba leer un libro titulado Socialismo, un análisis económico y sociológico escrito por Ludwig von Mises en 1922, redactado seguramente para Lenin, entonces en su apogeo, sobre el fracaso del sistema de precios en el socialismo y cómo acabaría produciendo una monstruosa distorsión que haría totalmente imposible el cálculo económico. No obstante, en 1962 no era necesario acudir a la lectura o al análisis teórico. Era suficiente comparar los resultados de las dos Alemanias para saber lo que ocurriría en uno u otro sistema al cabo de unos años. En fin, señor Díaz-Canel,
Putin está jugando con candela y se va a quemar. Los británicos les han vendido a los ucranianos cientos y cientos de armas de última generación, de esas que disparan desde el hombro contra los tanques y las piezas de artillería. Estonia sirve para hacerle llegar a Kiev los misiles Space de Israel contra la aviación. Para dirigir la presunta guerra, Estados Unidos ha instalado su cuartel general en Albania, el más antisoviético de los exsatélites. Francia, Inglaterra y Estados Unidos garantizan que Rusia no va a utilizar las ojivas nucleares. La OTAN con Biden está funcionando razonablemente bien. ¿Para qué usted se va a meter en esa guerra, presidente? Es una tumba para Rusia. ¿Quiere que lo entierren con ella? El tamaño de la economía rusa es, grosso modo, el de Italia, pero los italianos son menos de la mitad de la población de Rusia. Putin está incurriendo en el mismo error de sus antecesores. Ven que poseen la nación más grande de la Tierra, el doble aproximadamente de Estados Unidos o China, y de ahí deducen que pueden desarrollar un imperio. En 1991 se vio que era Bangladesh con misiles, como solía decir la diplomática estadounidense Jenny Kirkpatrick. Solo un 32% de los rusos quieren revitalizar el imperio. El 68% presumiblemente desea vivir mejor. Como los cubanos, señor Díaz-Canel, los cubanos quieren perseguir sus propios sueños y no lo de los líderes. ¿Cuándo aprenderá usted la lección? Siguiendo con las noticias, el PCC recluta universitarios en provincias para que le hagan propaganda en el escenario digital. El aparato ideológico de la dictadura cubana pide ser más creativos y originales para atraer sobre todo a los públicos jóvenes. Los estudiantes universitarios que tienen que convertirse en actores en los escenarios digitales, exigió Rogelio Polanco, jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, durante una visita de las autoridades del gobierno. Polanco, ex embajador del régimen cubano en Venezuela, intercambió con estudiantes de la Universidad José Martí de esa provincia sobre su presencia en las plataformas digitales, una obsesión del gobierno para la cual destina cuantiosos recursos y usa un número indeterminado de personas que atacan a los críticos y replican el discurso oficial, popularmente conocidos como ciberclarias. Los dirigentes cubanos, encabezados por Miguel Díaz-Canel, visitaron Santi Espíritus hasta el viernes para conocer el estado del cumplimiento de los acuerdos derivados del octavo Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021. Polanco manifestó el mismo interés en la emisora de radio, donde pidió ser más creativo y original para atraer sobre todo a los públicos jóvenes en tiempos cuando los adelantos de Internet imponen nuevos retos, según la agencia oficialista Prensa Latina. Según el reporte, allí instó a crear pequeños espacios exclusivamente destinados para la web, una forma diferente de llegar a los públicos. Asimismo, el funcionario preguntó por el proceso de inclusión de jóvenes en la militancia del PCC, otra preocupación de la dictadura, que saben del desinterés de la mayoría de los cubanos por ingresar a ese aparato político. El antecesor de Polanco en el cargo al frente de la propaganda en el PCC, Víctor Gaute, había reconocido en 2021 que el régimen libra una guerra cultural e ideológica en las redes sociales, ocasión en que Raúl Castro reconoció que el partido no está satisfecho con lo logrado en la labor ideológica. Castro dijo entonces que se estaba redoblando el programa de subversión contra la nación para desmontar el modelo de desarrollo y mostrar la restauración capitalista como la única alternativa. La política norteamericana pone especial atención en los grupos más jóvenes, mujeres, artistas, deportistas y en temas como la identidad de género, animales y medio ambiente. Desconocer las instituciones existentes. A pesar de esos llamados, las redes sociales son un medio de denuncia para los ciudadanos donde reflejan sus problemas que enfrentan a diario. Precisamente en las redes, que fueron el vínculo para el estallido social del 11 de julio, se han convertido en una fuente de preocupación del régimen que ha tenido que criminalizar a quienes las utilizan para exponer las verdades que les molestan. En su más reciente informe sobre la libertad de Internet, la organización Freedom House indicó que Cuba tiene uno de los entornos mediáticos más restrictivos del mundo. El informe reconoció que, pese a las mejorías de la infraestructura técnica, Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, el acceso regular a Internet sigue siendo demasiado caro y la conexión es pobre. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el